Hola culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. El clásico se jugó en el Bernabéu, donde el Real Madrid ganó 2-1 al Barcelona. Lamine Yamal tuvo una actuación floja, y al final del partido, en medio de la frustración general, estalló una tangana con los madridistas, con empujones y palabras que escalaron hasta que la policía tuvo que intervenir para separar a los jugadores. Pero eso fue solo el preludio de lo que vendría después, en la intimidad sofocante del vestuario visitante, un espacio reducido y cargado de ecos metálicos donde las derrotas se digieren crudas, sin filtros ni cámaras. Allí, Hansi Flick, el entrenador alemán que había llegado al Barça con la reputación de un reloj suizo implacable, decidió que era el momento de descargar la mecha que llevaba meses chisporroteando. Y el blanco principal, irónicamente, no era el árbitro ni los contrarios, sino su propio prodigio de 18 años, Lamine Yamal. Flick no había estado en la banda ese día, suspendido por una roja en el partido anterior contra el Girona, un castigo que lo obligó a ver el desastre desde las gradas como un espectador más, aunque uno que bullía por dentro. Su asistente, Marcus Sorg, había dirigido el equipo con la calma de un suplente, pero ahora, de vuelta en el vestuario, era Flick quien tomaba el mando. Entró como un vendaval controlado, con el traje gris arrugado por las horas de tensión acumulada y los ojos azules fijos en un punto invisible al frente. El aire estaba denso, impregnado de sudor, linimento y ese silencio post-derrota que pesa como plomo. Los jugadores se habían despojado de las botas con movimientos mecánicos. Pedri, con el tobillo vendado y una expresión de quien carga el mundo, se sentaba en un banco frotándose las sienes. Gavi, el terrier inagotable, pateaba una botella de agua vacía contra la pared, conteniendo la rabia que le hervía en las venas. Lewandowski, el veterano polaco con cicatrices de 1000 batallas, se masajeaba el gemelo como si pudiera exprimir de él el gol que faltó. De Jong bebía de una botella con esa serenidad holandesa que a veces parece indiferencia, pero que esconde un volcán. Koundé revisaba su teléfono con disimulo, probablemente ignorando los mensajes de condolencia que ya inundaban las redes. Y en el rincón más apartado, Yamal, con el maillot aún pegado al cuerpo delgado y el afro revuelto, jugueteaba con los cordones de una bota, evitando las miradas como si fueran rayos. «Sentaros todos. Ahora». La voz de Flick cortó el aire como un silbato, con ese acento alemán que aún chocaba contra las paredes catalanas, pero que ya se había impuesto como ley no escrita en el vestuario. No era un grito, no todavía, era una orden envuelta en hielo, el tipo de tono que hace que los cuerpos obedezcan antes que las mentes. Los jugadores se acomodaron en los bancos y sillas plegables, un semicírculo irregular alrededor del entrenador, que se plantó en el centro con las manos en los bolsillos, pero los hombros tensos como cables de acero. Sabían que venía la autopsia del partido, el ritual que Flick había instaurado desde su llegada, nada de duchas hasta que el fracaso se diseccionara en vivo, hasta que cada error quedara expuesto como una herida abierta. Pero esta vez, el bisturí apuntaba directo a uno de ellos. Una derrota en el Bernabéu duele, sí. Pero no tanto como ver a un equipo que se desangra por dentro antes de que el árbitro pite el final. Flick pausó, dejando que las palabras se asentaran como humo. Sus ojos barrieron la habitación, deteniéndose en cada rostro, un asentimiento breve a Pedri, por su garra en el mediocampo, una mirada dura a Gavi, recordándole que la intensidad sin control es fuego amigo, un gesto de cabeza a Lewandowski, el eterno guerrero que había estado a un suspiro de empatar. Pero cuando llegó a Yamal, se quedó fijo, como un láser. El chaval levantó la vista, sintiendo el peso, y por un segundo, su expresión fue la de un niño pillado en una mentira, cejas arqueadas, labios fruncidos en un puchero que intentaba pasar por inocencia. «Lamine», dijo Flick, y el nombre resonó como un disparo en la quietud. «Tú, levántate». Yamal obedeció despacio, las piernas flaqueando un poco bajo el escrutinio colectivo. Se puso de pie, con las manos a los lados, el cuerpo aún marcado por el roce de la tángana final, un moretón incipiente en el brazo donde Carvajal lo había empujado, un rasguño en la mejilla de un forcejeo con Vinicius. Pero Flick no mencionó eso. Para él, la verdadera batalla empezaba ahora. «Hoy jugaste mal. Muy mal. Te di la banda derecha, te pedí que volaras, que fueras el puñal que hiere al Madrid. ¿Y qué hiciste? Desapareciste. Regates a medias, pases que no llegan, una actitud que parece que estás en un entrenamiento de juveniles, no en el clásico». El vestuario se tensó como una cuerda de guitarra. Gavi soltó un bufido bajo, casi inaudible, y De Jong cruzó los brazos, preparándose para el temporal. Yamal abrió la boca, buscando excusas. «Mister, me marcaron 3, Mendy no me dio 1 metro», pero Flick levantó una mano, cortando el aire con precisión quirúrgica. «No me vengas con marcajes.
El fútbol no es una excusa, es una responsabilidad. Tú, con 18 años, tienes el talento que muchos matan por tener. Pero hoy, Lamine, fuiste un fantasma. Y no es la primera vez. Flick dio un paso adelante, acortando la distancia, su figura imponente proyectando una sombra sobre el chaval. El olor a café amargo en su aliento se mezcló con el sudor del vestuario, creando una atmósfera asfixiante. Pero no hablemos solo del campo. Hablemos de ti, de todo lo que arrastras desde hace meses. Esas declaraciones en el podcast con tu primo, ¿te acuerdas? Flick es un genio táctico, pero su sistema es como un manual de IKEA, todo encaja si lees las instrucciones, pero yo prefiero improvisar como en la calle. ¿En serio, Lamine? ¿Eso es respeto? Eso es lo que le dices a la prensa sobre el hombre que te da minutos, que te defiende ante el mundo. Yamal bajó la mirada, las mejillas enrojeciendo no por el esfuerzo del partido, sino por la vergüenza que subía como bilis. Recordaba la entrevista, había sido en un arrebato, queriendo sonar cool, como esos cracks que salpican las redes con frases que parecen salidas de un guión de Hollywood. Era una broma, mister. Solo para conectar con los fans. No iba en serio. Pero Flick no cedió, su voz se endureció, ganando volumen sin llegar al grito, como un trueno que ruge en la distancia. ¿Bromas? ¿Llamas broma a dividir un vestuario? ¿A hacer que tus compañeros duden de mí, de nosotros? Mirad alrededor, Lamine. Pedri, que se partió el tobillo y volvió arrastrándose, sudando cada gota para ser el motor. Gavi, que pelea balones como si cada uno fuera su último aliento. Louis, que a los 37 años aún huele la sangre en el área como un tiburón. ¿Y tú qué? ¿Fiestas en Ibiza con influencers que no saben diferenciar un offside de un selfie? ¿Fotos en yates, posando con gafas de sol mientras el equipo entrena bajo la lluvia de Montjuic? Una risita ahogada escapó de Koundé, que rápidamente la disfrazó de tos, pero el ambiente se aligeró un instante, como si el humor fuera el único salvavidas en esa piscina de ácido. Era verdad, las redes de Yamal eran un circo. Stories de noches en discotecas de la Costa Brava, con captions como «Viviendo el sueño», intercaladas con highlights de goles imposibles. Para Flick, criado en el fútbol austero de los 90, donde los ídolos eran discretos y las fiestas se contaban en confidencias, aquello era un pecado capital. El fútbol no es un sueño, Lamine. Es un trabajo. Una profesión que exige todo, cuerpo, mente, alma. Y tú estás actuando como si fueras un tiktoker con un contrato eterno. ¿Sabes cuántos chavales como tú se queman antes de los 20 porque creen que el mundo les debe la gloria? Yamal se removió, los pies clavados en el suelo como raíces. Sentía las miradas del vestuario, curiosidad en los ojos de Fermín López, el canterano que lo admiraba, empatía en los de Pedri, que recordaba sus propias tormentas juveniles, y un toque de dureza en los del Lewandowski, que había lidiado con entrenadores peores en su época dorada. Mister, yo lo intento. La presión es brutal. Todos me comparan con Messi, con Ney. Quiero brillar, pero a veces. Flick lo interrumpió de nuevo, esta vez acercándose tanto que Yamal podía ver las arrugas de fatiga en su frente. Presión. Todos sentimos presión. Yo, cuando gané el sextete con el Bayern, pensé que era un dios. Hasta que un mal partido me bajó a la tierra de un patadón. Tú hablas de presión en podcast, en interviews, pero ¿dónde está tu presión en el campo? ¿En esas declaraciones sobre los viejos del vestuario no entienden la nueva generación? ¿Te refieres a Louis, que ha marcado más que tu asistencias? ¿A Busquets, que te enseñó a leer el juego antes de que supieras que era un contrato profesional? Lewandowski soltó una carcajada genuina, rompiendo la tensión como un rayo de sol en una tormenta. Oye, Lamine, si soy viejo, entonces tú eres un dinosaurio con ese peinado. ¿Qué es eso, un homenaje a los 70 o un nido de pájaros madridistas? El vestuario estalló en risas contenidas, un bálsamo momentáneo que Flick permitió, sabiendo que el humor era el hilo que cosía las grietas en un equipo herido. Gavi, siempre el bromista, añadió, sí, tío, con ese afro pareces el primo perdido de Jimi Hendrix. Pero en el campo, hoy eras más bien un Jimmy que se olvidó la guitarra. Más risas, y hasta De Jong esbozó una sonrisa torcida, murmurando algo sobre el alemán soltando dardos con chiste incluido. Pero Flick recuperó el timón con rapidez, su expresión volviendo a la seriedad de un juez. Reíd si queréis, pero esto va en serio. Lamine, en la tángana de hoy, te vi forcejeando con Carvajal y Vinicius, gritando como si las palabras ganaran partidos. ¿Y sabes qué? Tenían razón en provocarte. Porque tus bromas, prepartido, vamos a humillar al Madrid en su casa, dijiste en esa rueda de prensa, les dieron gasolina. Y tú, en lugar de callar bocas con fútbol, les diste la razón con tu desaparición. ¿Eso es ser el futuro del Barça?
Humillar a tu propio vestuario con actitudes de divo. Jamal se enderezó, la rabia brotando ahora en sus ojos oscuros, un fuego que Flick reconoció porque lo había visto en tantos jóvenes talentos, el orgullo herido que puede forjar o romper. No es justo, mister. Soy el que más asistencias lleva. Sin mí, estaríamos peor en la tabla. Y esas declaraciones eran para motivar, para que la gente crea. Flick negó con la cabeza, su voz bajando a un tono casi paternal, pero cargado de acero. Motivar. Qué palabra tan bonita para encubrir egoísmo. La tabla la subimos todos, Lamine, no un solo nombre en luces de neón. Tus asistencias vienen de suerte, de rebotes, no de trabajo colectivo. Y el vestuario, míralos. Ellos sudan por ti, te cubren las espaldas. Y tú los pagas con indirectas en redes, con llegadas tarde a entrenamientos, sí, lo sé, no lo niegues, con una novia que parece más parte del equipo que tú. El golpe fue bajo, y el vestuario contuvo el aliento. Semanas antes, en un partido contra el PSG, Jamal había llegado al borde del descanso, con Nicky Nicole en la grada y rumores de discusiones en el banquillo. No era secreto, las redes lo habían amplificado hasta el absurdo. Jamal palideció, abriendo la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron. Eso es privado, mister. No tiene que ver con... Todo tiene que ver, tronó Flick por fin, el volumen elevándose como una ola que rompe. Este vestuario no es un club privado. Es un equipo. Y tú estás rompiéndolo con tu, privado, fiestas que duran hasta el amanecer, stories que presumen de heads mientras tus compañeros duermen para rendir. ¿Crees que Messi llegó donde está posando en yates? No, Lamine. Messi sudaba en silencio, respetaba el grupo, ganaba balones de oro con humildad, no con hashtags. El silencio que siguió fue un vacío absoluto, roto solo por el goteo de una ducha lejana. Jamal se dejó caer en el banco, los hombros hundidos, las manos temblando ligeramente. Sentía el peso de 20 pares de ojos, pero también, en el fondo, un atisbo de verdad que dolía como un placaje limpio. Flick, notando el quiebre, suavizó un ápice su postura, pero no retrocedió. Hoy, frente a todos, te lo digo claro, si no cambias, no juegas más. No por rencor, sino porque no lo mereces. Esta camiseta no es un trofeo para presumir, es un honor que se gana cada día. Y tú, Lamine Yamal, estás a un paso de perderlo todo por creerte intocable. Gaby fue el primero en romper el hechizo, palmeando el hombro de Yamal con una mezcla de rudeza y cariño. Venga, crack, no dramatices. El mister te quiere, pero hoy ha sido como un Ferrari sin gasolina, bonito de ver, pero parado en la cuneta. Pedri asintió, añadiendo con su voz calmada, todos hemos pasado por esto, Lamine. Yo con el tobillo, Louis con sus sequías. Duele, pero te hace más fuerte. Y oye, si Flick te suelta así, es porque ve en ti al próximo capitán. Lewandowski, siempre el sabio, intervino con un guiño, escucha al alemán, chaval. En Polonia, a los 18 ya me ponían a cargar sacos de cemento después de un mal partido. Esto es un paseo comparado. Flick dejó que el grupo digiriera, caminando lentamente por el vestuario, tocando hombros, recordándoles que la humillación no era solo para Yamal, sino un recordatorio colectivo. Esto no es sobre un jugador. Es sobre nosotros. Sobre un vestuario unido, no fracturado por egos. Mañana, entrenamiento a las 8. Y Lamine, tú a las 7. Tú y yo, en el gimnasio. A ver si sudas algo que valga más que la X. Yamal asintió en silencio, el fuego de la rabia convirtiéndose en brasas de determinación. Salió el último, la puerta cerrándose con un clic suave, mientras el equipo empezaba a dispersarse hacia las duchas, murmurando sobre el dragón alemán y el chaval que necesitaba un sacudón. Pero la humillación no terminó allí, se extendió como ondas en un estanque, filtrándose en las horas siguientes. En el bus de regreso a Barcelona, Yamal se sentó solo, auriculares puestos, pero sin música, solo el zumbido de sus pensamientos. Recordaba la tángana, las palabras de Carvajal, hablas demasiado, niñato, y ahora, el eco de Flick amplificaba esa burla. ¿Era eso lo que veía el mundo en él? ¿Un bocazas con pies de barro? En su piso del Eixample, más tarde esa noche, arrojó el teléfono al sofá, ignorando las notificaciones que ya bullían. Yamal, ¿qué coño ha pasado en el Bernabéu? Twitter te crucifica. Su primo, el del podcast fatídico, le escribió, hermano, Flick es un viejo amargado. Tú eres el rey. Pero Yamal borró el mensaje sin leerlo del todo. Se miró en el espejo, el moretón de la tángana tiñendo su piel como un recordatorio, y por primera vez, vio no al prodigio invencible, sino a un chaval abrumado por el pedestal que otros le habían construido. Mientras, en el hotel del equipo, una parada obligada por la concentración, Flick no conciliaba el sueño.
Se sentó en la terraza con una infusión de hierbas, nada de alcohol, ni en la derrota, mirando las luces de Madrid que parpadeaban como ojos burlones. Pensaba en su Bayern, en cómo había domado a egos como el de Sané o Gnabry, jóvenes relámpagos que necesitaban riendas. Yamal era peor, un diamante con vetas de cristal, forjado en la Masia pero pulido por la fama prematura. Demasiado pronto, murmuró para sí, recordando sus propias palabras en la presentación, el Barça necesita orden, no estrellas errantes. Pero en el fondo, lo admiraba. Ese regate fallido en el minuto 60, el que casi forzó un penalti, era el destello de genio que lo había catapultado. Solo necesitaba un yunque para forjarse. Al amanecer, en la Ciutat Esportiva, el gimnasio era un templo vacío a las 7 en punto. Yamal llegó puntual, ojeras marcando su rostro como mapas de una noche en vela. Flick ya estaba allí, chándal gris y cronómetro en mano, sin preámbulos. 50 flexiones. Postura perfecta. Yamal se dejó caer al suelo, las palmas contra el frío linóleo. 1, 2, 10. El sudor perló su frente, y con cada repetición, los reproches de la noche anterior bullían. ¿Por qué tan duro? ¿Por qué yo? Flick circulaba a su alrededor, corrigiendo con toques precisos. Porque te veo, Lamine. Veo el jugador que puede romper el mundo. Pero el mundo no se rompe con poses, se rompe con disciplina. Ese podcast, esas fiestas, son grietas que te hunden. Terminaron con burpees que dejaron a Yamal jadeando, el pecho ardiendo como si hubiera corrido otro clásico. Entonces, Flick se sentó a su lado en el suelo, rompiendo el protocolo por primera vez. No te odio, chaval. Al revés. Eres el fuego que este equipo necesita. Pero fuego sin control quema la casa. Apaga el teléfono una semana. Lee algo, no memes, un libro de verdad. O mira vídeos de Ronaldinho en entrenamientos, no solo goles. Aprende lo que no se ve. Yamal, recuperando el aliento, asintió despacio. Lo sé, mister. Es que, todos esperan la perfección. Y yo solo quiero jugar, no ser un icono. Flick sonrió, una grieta rara en su armadura bávara. Todos queremos eso. Yo, a tu edad, soñaba con ser como Beckenbauer. Pero un mal entrenador me dijo las verdades que dolían, y me salvó. Esto es lo mismo. Una humillación para construir. La sesión se estiró, física y verbal, hablaron de táctica, Yamal propuso ajustes en el pressing, ideas frescas que Flick garabateó en su libreta, de vida más allá del césped. La fama es un ladrón, Lamine. Te roba la cabeza si no la vigilas. El chaval escuchaba, absorbiendo como una esponja. Al mediodía, en el entrenamiento grupal, el vestuario notó el cambio, Yamal entró callado, pero con ojos nuevos, una determinación que no era pose. Pedri le pasó un brazo por los hombros. Sobreviviste al alemán, ¿eh? Bienvenido al club de los sacudidos. Gavi, con su sonrisa torcida, añadió, si Flick te humilla así y sales entero, imagínate si te invita a una salchicha con cerveza. Sería el apocalipsis. El episodio se filtró, por supuesto. Las paredes del vestuario tienen oídos, y al día siguiente, los medios catalanes servían, Flick destroza a Yamal post-clásico, guerra en el Barça. Sport publicaba filtraciones anónimas, el alemán lo llamó «fantasma egoísta» frente a todos, mientras Mundo Deportivo equilibraba con «Flick salva al prodigio de su propio hype». En Twitter, el hashtag #Flick vs Yamal trending, con memes de Flick como un sargento nazi y Yamal como un rapero desafiante. Si el mister te suelta eso, es amor duro, tuiteaba un aficionado, ganando miles de likes. Otro, más cruel, Yamal hoy en el campo, invisible. Mañana en Stories, superé la humillación, con filtro dramático. Yamal, aprendiendo la lección a golpes, evitó los micros. En cambio, se refugió en Rocafonda, su barrio humilde, donde su madre lo esperaba con una paella que olía a raíces. Hijo, el fútbol es como la vida, te caen hostias, te levantas, y no subes cada moretón a Instagram. El río, por primera vez en horas, y apagó el teléfono como Flick mandó. Leyó El arte de la guerra, esa noche, riendo al compararlo con las tácticas del alemán, Sun Tzu no tenía que lidiar con tanganas en el Bernabéu. ¿Cuál respuesta prefieres? Esto ayudará a mejorar a Grok. Respuesta A. Razonar por 7S. La explosión de Hansi Flick en el vestuario visitante del Bernabéu no fue un mero desahogo post-derrota, sino el clímax de una tensión que había estado gestándose durante semanas, alimentada por las declaraciones incendiarias de Lamine Yamal en la Kings League, donde comparó al Real Madrid con un equipo que roba y se queja, y por su actuación apagada en el 2-1 que dejó al Barça con las manos vacías. Ese silencio denso que siguió a sus palabras, si no cambias, no juegas más, no solo caló en Yamal, sino que reverberó en cada compañero, recordándoles que el talento, por deslumbrante que sea, no exime de la responsabilidad colectiva.
Flick, suspendido y obligado a observar el partido desde las gradas, acumuló una frustración que descargó con la precisión de un relojero bávaro, diseccionando no solo el partido, sino el estilo de vida que amenazaba con corroer al grupo desde dentro. Contramuro.com elespanol.com. Lo que hace de esta humillación un punto de inflexión histórico es su capacidad para transformar la vergüenza en cohesión. En un vestuario donde los egos juveniles como los de Yamal, Gavi o Fermín López compiten por el protagonismo, Flick impuso una jerarquía invisible, la del esfuerzo por encima del hype. Sus referencias a las fiestas en Ibiza, los yates y las stories de Instagram no eran ataques personales, sino un diagnóstico clínico de cómo la fama prematura, esa que convierte a un chaval de Rocafonda en icono global a los 17, puede diluir el hambre competitiva. Lewandowski, con su carcajada sobre el dinosaurio con peinado de los 70, y Gavi con su puya sobre el Ferrari sin gasolina, inyectaron el humor justo para que la píldora no se convirtiera en veneno, pero el mensaje caló: el Barça no es un club de influencers, sino de guerreros que sudan en silencio. Donbalon.com. Días después, cuando las filtraciones empezaron a circular, Flick lo llamó fantasma egoísta frente a todos. El vestuario no se resquebrajó, se blindó. Laporta visitó la Ciutat Esportiva para levantar ánimos, pero fue el propio grupo quien respondió en el campo, victorias ante Elche y Betis, con Yamal asistiendo desde la banda con una intensidad renovada, sin poses ni excusas. Esa sesión de gimnasio a las 7 de la mañana, con burpees y charlas sobre Sanzú, no fue un castigo, fue un rito de iniciación que le enseñó a Yamal que la presión no se evade en podcast, sino que se abraza en el césped. El chaval, que había entrado al clásico con la corona de futuro Messi puesta por la prensa, salió con los pies en la tierra, entendiendo que los verdaderos cracks como Ronaldinho o Cruyff brillaban por su humildad, no por sus hashtags. Esta confrontación expone una lección mayor para el fútbol contemporáneo, la delgada línea entre prodigio y parásito. Yamal, con sus regates imposibles y asistencias quirúrgicas, representa la joya de la Masia que el mundo envidia, pero también el riesgo de una generación saturada de elogios prematuros. Flick, con su experiencia en el Bayern, sabía que domar a un talento como el de Yamal, o como los de Sané y Musiala en su día, requiere más que tácticas, exige confrontar el ego antes de que devore al equipo. El resultado fue un Barça más equilibrado, menos dependiente de genialidades individuales, más letal en el pressing colectivo. Pedri, recuperado de su tobillo, asumió más liderazgo en el mediocampo. De Jong, el holandés sereno, corrigió sus lapsus defensivos. Incluso Koundé, el más propenso a las distracciones digitales, se centró en su marcaje. La humillación no creó víctimas, forjó cómplices. En el panorama más amplio, este episodio reconfigura la narrativa culé para la temporada 2025-26. Tras un inicio irregular marcado por lesiones, Lewandowski ausente, Raphinha tocado, el 2-1 en el Bernabéu pudo haber sido el detonante de una crisis, como en épocas pasadas con Koeman o Xavi. En cambio, se convirtió en catalizador. La prensa, que días antes hablaba de guerra generacional en el vestuario, ahora elogia el método Flick, charlas inmóviles, autopsias post-partido y un pressing que ahoga rivales. Los memes en X sobre el dragón alemán y el afrodinosaurio viralizaron la anécdota, pero el verdadero impacto se vio en los números. El Barça recuperó el liderato intermitente, con Yamal promediando un gol o asistencia cada 120 minutos, pero siempre al servicio del colectivo. Elnacional.cat. Flick emerge como el arquitecto de esta resurrección. No el mesías de los estetes, sino el padre estricto que prioriza la estructura sobre el espectáculo. Su blindaje del vestuario, nada de filtraciones oficiales, foco en el trabajo, contrasta con el circo mediático que rodea a Yamal, y eso genera lealtad. Cuando el chaval reapareció en rueda de prensa post-Betis, su respuesta fue lapidaria: el míster me dijo lo que necesitaba oír. Ahora, a ganar en equipo. Palabras que, viniendo de un 18-añero, suenan a madurez forzada, pero auténtica. El legado de esa noche en Madrid trasciende el clásico. Para Yamal, es el espejo que le mostró que el pedestal de la fama es inestable sin raíces en la disciplina. Para el Barça, es la prueba de que un vestuario unido, donde se ríe de los errores antes de corregirlos, es más fuerte que cualquier individualidad. Y para Flick, es la validación de su filosofía: el fútbol se gana en los detalles invisibles, en el sudor del amanecer y en las verdades dichas sin piedad. Meses después, cuando el Barça levante la Liga o avance en Champions, esa humillación se contará como la semilla de la gloria, un recordatorio de que las grandes leyendas no nacen mimadas, sino forjadas en el fuego de la realidad. Si esta noticia te ha enganchado, si has vivido el pulso de un vestuario que se reconstruye desde la crudeza, dale al me gusta al vídeo para que más aficionados descubran estas historias auténticas del fútbol.
Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las últimas noticias del mundo del fútbol y del Barça, con análisis profundos y primicias que no encontrarás en otro lado. Visca el Barça, y nos vemos en el próximo.